Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más para dar comienzo a esta semana y lo vamos a hacer como siempre de la mejor manera posible, que es conociendo, estudiando, indagando en la palabra del Señor. Ya llevamos varios días, no sé cuántos, 2 o 3 quizá, meditando en el mismo versículo de Mateo capítulo 4, versículo 23, y estamos intentando extraer, sacar todos los tesoros que allí se encuentran en ese pequeño versículo. Y yo estoy convencido, yo estoy plenamente convencido de que si tú te pones a escudriñar por ti mismo este versículo, vas a sacar todavía aún más cosas de lo que yo puedo extraer. Así que te animo a que por ti mismo también puedas estudiar la palabra del Señor. Vamos a volver a leer una vez más Mateo capítulo 4, versículo 23, y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La semana pasada comenzábamos a desglosar, desmenuzar este versículo, porque yo encuentro en él los principios básicos a la hora de ser efectivos en cuanto a la evangelización. El viernes aclarábamos que lo que estamos viendo aquí no es para hablarle, no es para evangelizarle a alguien puntualmente del Señor, sino que es para aquellos que estamos comprometidos, para que todo nuestro entorno pueda conocer de Jesús, para que nuestra familia, amigos y aún conocidos crean en Él. Esto requiere de un trabajo bien hecho por nuestra parte. Lo primero que aprendíamos es que debemos estar dispuestos a esforzarnos. El versículo comienza diciendo que Jesús recorrió toda la provincia de Galilea. Jesús se esforzó para predicar. Jesús no esperó a que la gente viniera a Él, sino que Él fue a la gente. Lo segundo que aprendíamos era que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos, es decir, que Jesús se involucraba con la gente. Él no era un extraño para ellos, sino que participaba de sus actividades. Y hoy vamos a aprender que cada persona requiere un trato diferente. Sí, es cierto que la Biblia nos enseña en varios versículos, como por ejemplo el que se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 11, que Dios no hace acepción de personas. Pero tenemos que entender que cada persona es única. Cada persona es una creación especial de Dios. No hay dos personas iguales. Su ADN, sus huellas dactilares, su personalidad, sus hábitos, costumbres y muchas cosas más hacen de cada persona una creación única. Por lo tanto, debemos conocer cómo es esa persona. Si te das cuenta, el versículo dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino. Este versículo nos está mostrando que una buena evangelización requiere dos cosas: enseñanza y predicación. Jesús enseñaba y predicaba. Ojo aquí, porque aunque a priori pudiera parecer lo mismo, créeme que no lo es. Esta palabra enseñar nos habla de la labor que hace un maestro cuando explica una lección a sus alumnos. Un maestro en el colegio no predica, sino que enseña. La enseñanza es impartir conocimiento, es lograr que el alumno conozca el material del que se le está hablando. En este caso, lo que Jesús enseñaba era la palabra de Dios. Está claro que lo único que necesita la gente para ser salva en Jesús es creer en Él. La Biblia nos enseña en textos como Hechos capítulo 16, versículo 31, que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos. Y punto. No hay nada más que hacer para poder acceder a la vida eterna. Simplemente creer. No hay ninguna obra que te haga merecedor de la salvación, porque esto no se trata de tus obras, sino que se trata única y exclusivamente de la gracia de Dios. Pero eso no significa que a la gente no haya que enseñarle lo que la Biblia dice. Cuando Jesús encomienda esta labor de evangelización a sus discípulos, que es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, les dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y continúa diciendo el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para que una persona sea salva, solo le hace falta creer. Pero para que una persona sea discípulo, tiene que ser enseñado. Se predica para salvación y se enseña para discipular. Entendamos algo. Todos necesitamos ser enseñados en el camino del Señor. Nadie nace aprendido. Por más ganas que tú tengas de crecer y de permanecer en Dios, siempre vas a necesitar a alguien que te enseñe la palabra de Dios.
Si te das cuenta, el versículo no dice que Jesús predicaba en las sinagogas, sino que Jesús enseñaba en las sinagogas. Porque en las sinagogas estaban ya las personas que creían en Dios. Gente que incluso pudiera denominarse madura en la fe de Dios. Claro que en este caso estamos hablando del área del judaísmo, pero lo que hizo Jesús en las sinagogas a estas personas que tenían ya cierta madurez fue enseñarles. Siempre necesitamos ser enseñados. No va a llegar el día que podamos decir que no necesitamos aprender más. Eso no va a ocurrir. Evangelizar no es tan solo hablar del plan de salvación, que sí, que ese es el primer paso, pero también tenemos que comprometernos con la enseñanza. Tenemos que comprometernos para garantizar que esa gente que comienza ahora a creer en Jesús va a madurar en su fe y no se va a quedar estancados. ¿Qué es lo que le pasó a los creyentes, por ejemplo, de la iglesia a quien iba dirigida la carta a los hebreos? Cuando en el capítulo 5, versículo 12, dice que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, otra vez tienen necesidad de volver a enseñarles las cosas más básicas, dice el escritor a los hebreos. No pensemos que nuestro trabajo se limita solamente a llevar a la gente a creer en Jesús. Es cierto que eso es lo más importante, porque es lo que garantiza la salvación. Pero una vez han creído en Jesús, ahora deben ser discipulados. Y eso requiere de enseñanza. En este versículo de Mateo encontramos que Jesús enseñaba a la gente. Les hacía razonar la palabra de Dios. Les presentaba la Biblia como un libro que se puede estudiar, que se puede razonar y sobre todo que se puede comprender. Y aunque si bien es cierto que esto lo debemos hacer absolutamente todos los creyentes, también tenemos que saber que Dios pone en la iglesia gente especializada en este área de la enseñanza, con un don que la Biblia lo denomina el don de maestro. Pero bueno, esto de los dones ya lo hablaremos cuando nos toque, en otra ocasión. Lo que me preocupa es que nosotros lleguemos a entender que dentro de la evangelización tenemos que comprometernos también con la enseñanza, para así garantizar que la gente que conoce a Jesús pueda madurar en su fe y no se queden como niños fluctuantes que dice la Biblia. Hemos de hacer madurar a la gente en Dios. Has de madurar en Dios. No simplemente te toca creer que eso es lo principal, eso garantiza tu vida eterna al lado del Señor, sino que tienes que madurar. Y para eso alguien te tiene que enseñar. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque ella nos enseña tantas cosas, Dios mío. Las cosas más sencillas, más básicas del día a día, nos las enseñas tú a través de la palabra. Señor, queremos bendecirte, glorificarte, honrarte desde primera hora de la mañana. Gracias por ser un buen Dios con nosotros, un buen Padre, como dice la palabra, que tú eres con nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer. Y en esta mañana te pedimos sabiduría, Señor, para que nos ayudes a enseñar a toda la gente que le estamos hablando de ti, que le enseñemos quién eres tú, que le enseñemos cuál es tu mensaje a través de la palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo, Jesús, gracias por todo lo que vas a hacer en nuestra vida, Dios mío. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, día martes, si así Dios nos lo permite, y vamos a seguir aprendiendo aún más, un poquito más todavía, acerca de este versículo. Dios te bendiga.